Amables televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a este diálogo en privado con los periodistas Alejandra Estrada Obregón. Muy buenas noches. Pedro Mazón Benítez. Buenas noches. Araceli Hernández. Hola, muy buenas noches. Y Juan Carlos Méndez. Buenas noches. Y pues en algo que tenemos que decirlo así, empieza Baja California Sur a tomar los temas de su agenda normal. En esa semana, el día de ayer para ser preciso, se conmemoró el 42 aniversario de la Constitución Política de Baja California Sur, y ahí en esa sede del Congreso han salido noticias que han llamado la atención y generado polémica, como es la autorización de pensiones vitalicias para los magistrados. Ese será uno de nuestros temas de esta noche. También en esta semana se dio una rueda de prensa donde el Grupo de Coordinación Institucional de Seguridad Pública de Baja California Sur da a conocer avances, resultados en su lucha permanente contra la delincuencia en Baja California Sur, en una semana que fue particularmente intensa también en términos de acciones delincuenciales. Y finalizaremos con lo que ha sido un programa de ajustes institucionales que, aunque tardíamente, han empezado a anunciarse en el escenario nacional por diversas instituciones, por diversas dependencias, en solidaridad con el fenómeno económico que ha desencadenado el gasolinazo en nuestro país. Y sobre esta agenda arrancamos con el primer tema. Alejandra, el tema de las pensiones vitalicias, que ha generado tanta polémica y que nos compartía el presidente de la comisión ahí de la Junta de Coordinación, que habrá de entrada de revisión. ¿Qué opinión te merece esta acción de los legisladores? Pues mira, a como está la situación económica del país y por ende de Baja California Sur, pues sí fue por una cachetada más al pueblo de Sur California. No puede ser que se pensione a un magistrado, pues si bien le reconocemos la labor que tiene, tampoco es de decir que tiene un trabajo peligroso y de riesgo, como le dijera ayer el mismo presidente del Poder Judicial cuando se le cuestionó en el Congreso del Estado por los compañeros de los medios de comunicación. Se está viendo en el Congreso, yo creo que muy de acuerdo estaría yo en lo personal, de que se revise una vez más lo que se aprobó en Fast Track en menos de 24 horas, se presentó, se revisó entre comillas y se dictaminó y se aprobó el que se llevara a cabo la entrega de la pensión vitalicia a los señores magistrados. De acuerdísimo que se les dé 2 años, ¿por qué no? Que son los 2 años que una vez que dejas de ser magistrado no puedes ejercer tu profesión como abogado. Quedarán inhabilitados. Inhabilitados, 2 años no puedes ejercer. Esos 2 años yo estaría de acuerdo, como están varios de los diputados, en que se les dé un trato de una beca por 2 años nada más, en tanto puedan otra vez quedar habilitados para poder ejercer. Ayer precisamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia se le cuestionaba sobre, ahora sí que el gane del amparo que hiciera el ex magistrado Juan Coto Osuna, y hablamos de la no nada despreciable cantidad de casi 20 millones de pesos o más, que es lo que le ganó y que es lo que se le tiene que pagar de parte del Tribunal Superior de Justicia. Decía el presidente que es una cantidad impagable, que no hay manera de cómo se pague, de que no se haya una negociación con el magistrado, pero aquí hay otro riesgo, que si Guadalupe Elizondo es magistrada, hace lo mismo, y también Montiel, yo creo que va a tener un serio problema el Tribunal Superior de Justicia, tiene que pagar más de 70 millones de pesos, que ¿cómo le va a hacer la pregunta? En ese tema, Juan Carlos, pues está un marco legal, jurídico, establecido por la propia Constitución General de la República, y que aquí se toman estas acciones tratando de armonizar esa situación que plantea darle una seguridad a este tipo de servidores públicos que por el tipo de trabajo que realizan se les inhabilita para que ejerzan su profesión de abogados durante un periodo de tiempo. Aquí la inquietud es el carácter vitalicio y el carácter, ahora sí, como dice Alejandra, retroactivo para los magistrados que cuando entró en vigencia esa ley tenían ese derecho. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, pues gracias, David. Mira, no es una pensión vitalicia. La ley dice que el término es haber de retiro. Esta situación ya estaba en la Constitución
del Estado, concretamente el primer párrafo del artículo 93 de nuestra Constitución local. Sin embargo, esta reforma que se hizo a la ley en comento, pues va a reducir también. Al contrario, viene a reducir estos excesivos gastos del Estado que nos cuestan a los californianos. Habría que recordar que desde 1996 los magistrados no solamente era una pensión vitalicia, sino que esta se extendía cuando el magistrado ya moría, se extendía a los hijos y a su cónyuge. Y creo que en esta reforma eso es lo que ya desaparece. Entonces me parece que sí viene, podemos decir que es un beneficio para que no esté gastando tanto el Estado. Además ahora, en un término de hasta 8 años, cada 2 años se estará reduciendo en un 10% este haber de retiro. Hasta que llega al 70%. Sí, lo que sí tendríamos que ver es una profunda reforma constitucional a nivel de constitución política nacional. Entendemos que desde el constituyente pues ha habido muchas conquistas para los trabajadores de México, llámese abogados, llámese artesanos, de cualquier índole, David. Entonces el constituyente dejó muy en claro para la protección del mismo trabajador esta situación de las pensiones o en el caso de los magistrados el haber de retiro. Esto también viene a colación, esta reforma que se hizo, porque todos sabemos las adecuaciones que se están haciendo con este nuevo sistema penal acusatorio, dejando atrás estas viejas prácticas del sistema inquisitorio. Y además también se tuvo que hacer esta reforma inmediatamente por las funciones que va a tener el nuevo Consejo de la Judicatura Local. Partiendo de ahí, presentó esta iniciativa ante el Congreso del Estado el 13 de diciembre el propio Poder Judicial. Se revisó el 14 y el 15 fue votada en un escenario donde se estaban revisando también presupuestos, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, y fue votada, me parece que en la madrugada. Quienes estuvimos en esa sesión, pues pudimos dar cuenta de que si no se reforma este artículo 93, si no se reforma esta ley orgánica del Poder Judicial, pues estaríamos asistiendo pues a otro tipo de circunstancia, David. Lo que sí queda claro, que a los magistrados se les va a reducir esta mal llamada pensión vitalicia, nada más hasta que se extinga la vida de cada uno de ellos. Y creo que es una conquista laboral, pero lo marca la ley, David. Sería muy interesante que el legislador federal considerara el artículo 5 constitucional y el artículo 123 y los que tienen que ver en torno al Poder Judicial para que se transformara y no se dieran este tipo de situaciones que de por sí, pues sí, lastiman a la sociedad. Yo creo que nadie pone en tela de duda el carácter legal y el marco jurídico. Lo que la realidad presente y actual impone es precisamente una revisión a esos marcos jurídicos para ajustar muchas cosas que se fueron dando, concesiones o reconocimiento a derechos que hoy por hoy creo la sociedad ya lo ve con el rabillo del ojo. Claro, y estamos de acuerdo. Porque la realidad familiar, porque la realidad de la economía de la sociedad, como que no permite o cuesta trabajo entender estas decisiones en el que llámesele como se le llame, haber de retiro o pensión vitalicia, implica a un servidor público de darle dinero, claro, como a los expresidentes de la República, darles dinero hasta que su vida se termine. Y que no trascienda a su familia también. Porque... En ese tema, Araceli, ¿cómo conciliar el tema social con el tema de la legalidad y con el tema del marco jurídico susceptible siempre a revisión y ajustes?
Pues yo coincido con la postura de Alejandra Estrada, de la compañera, donde dice que estoy de acuerdo que por esos 2 años se les brinde una pensión de protección porque no se pueden insertar a sus labores. Pero eso de que sea vitalicia o de haber y que vivan del sistema, creo que eso es un insulto a la sociedad, porque si hablamos de Constitución, la Constitución señala y dice puntualmente que debe de haber educación, democracia y justicia social para todos los mexicanos, no para una clase política. Pero es una conquista laboral. No para una clase política. Las conquistas laborales las hacen los vencedores. ¿Y quién ha sido el vencedor? Ha sido la clase política del partido que me ponga. Pero la ley es clara, Araceli. Por eso, la ley es clara que debe de haber justicia social para los mexicanos si no hay. Pero tiene que reformarse, como dices tú, Araceli, sí, claro. Estoy de acuerdo, pero es una chamba del legislador federal y lo que dices, deberían de retomar eso. Lo que les conviene y lo que a ellos... Pero, exacto. Son gandallas. Los albañiles no tienen mejoras, claro, los albañiles no tienen no, logros, nadie los campesinos tampoco. Nadie. Es excesivo y es un insulto. Que en como dice la conserja popular, el que tiene más saliva ha comido más pinole. Y ha habido trabajadores del gobierno federal cuya ya sea complicidad o eficiencia de sus gestores han logrado muchas prebendas y muchos beneficios laborales. Pienso en Pemex, pienso en el seguro, pienso en determinadas instancias. Que eso, efectivamente, yo coincidiría con Juan Carlos en que lo ideal es que todos esos beneficios y todas esas conquistas fueran para todos. Y la aspiración no fuera decir, quítenle a eso porque yo no lo tengo. Pero desgraciadamente la circunstancia económica no alcanza para darle a todos. No permite que se sigan dando pensiones millonarias y para una clase política. En ese contexto, Pedro, ¿cuál es tu posición respecto a este tema? David, el tema es que ya lo comentaron aquí, lo va a retomar nuevamente el Congreso del Estado. Los legisladores ya están en la Junta de Gobierno y de Coordinación Política haciendo el análisis, no para suprimir este beneficio que tienen los magistrados, no lo van a quitar. Acotarlo. Sí, van a hacer una serie de modificaciones que las vamos a conocer seguramente en esta semana, pero obligados por la circunstancia en la que entró el país a partir del día 1 de enero de este 2017. Porque sí está bien claro y definido, como lo dice Juan Carlos, en la ley, es un logro que tienen en todo el país. Y bueno, acá en Baja California Sur lo detonó, y no por esta modificación que se dio en diciembre del año pasado, sino porque el señor ex magistrado Juan Coto Osuna ya había puesto una demanda. Y él había trabajado en eso precisamente, apoyado en ese artículo de la ley. Una controversia. Y lo gana, y como bien lo dice Alejandra, en más o menos 20 millones de pesos es lo que le tienen que pagar al señor. Y ahora, como dice Alejandra, imagínate que se amparen todos y están en su legítimo derecho. Y yo, retomando lo que nos comentaba Araceli, es cierto, es legal, pero es ilegítimo, David. O sea, es ilegítimo que estas cosas sigan sucediendo. Qué bueno que sucedió esto también, Pedro, porque pudimos conocer algo que ignorábamos. No, pero hasta el término podría también, hasta ilegítimo. Es legítimo porque lo establece la ley. A lo mejor lo que es inmoral. Inmoral, social. Inmoral, prácticamente por este tema, que Alejandra pone otro tema y sobre este tema pone el acento en lo que ha pasado también en ese Poder Judicial, en el que históricamente también, como magistrados, Ignacio Bello Sosa se ha pegado a la ley, porque si alguien conoce las leyes, es precisamente los magistrados. Y ahí se está perpetuando. Y entonces, ahí se ha mantenido, y la carga impositiva, la carga presupuestal que sería para el Estado, que ese camino se siguiera sin revisión y sin ajuste. En ese sentido, la cuenta sería grande, Alejandra. Sí, en ese sentido, pues la cuenta sería muy grave. Te digo, lo reitero, ayer dijo el presidente del tribunal, Daniel Gallo, el magistrado presidente, que era una cuenta impagable, que no había todavía ningún tipo de acercamiento ni negociación con el magistrado Juan Coto Osuna.
Y pues sí está esa alerta, porque es una alerta esa de que se puedan amparar también los demás magistrados, y entonces sí. Al parecer hay una laguna. Yo no allí en la sé qué ley, va a ¿verdad? pasar, yo no sé qué va a pasar en el Tribunal Superior de Justicia, llegado el momento en que tengan que pagar 70 millones de pesos, al menos que, aunque sea un poder autónomo, entre comillas, tengan que recurrir pues a la ayuda del señor gobernador para pagarla, porque por ley pues yo creo que se tiene que pagar aunque digan que sean Que así va a ser, al impagables, final que de así debe de cuentas. ser. Lamentablemente. Pero sabes que, como decía ahorita, que decía Pedro Mazón, David, que esto va a regresar al Congreso del Estado para su revisión. Y también lo decía Juan Carlos. Platicábamos con el presidente, de la Comisión de Puntos Constitucionales, no, con el diputado Alfredo Zamora, y él fue de la fracción de la bancada del PAN, que aprobó en su momento en diciembre, en esa maratónica sesión de la madrugada, Juan Carlos, que aprobaron diversas leyes y propuestas mandadas del Ejecutivo, del Poder Judicial, donde se les fue esto, que ahora sí que les metieron un golazo, que aunque esté en la Constitución política les metieron un golazo, porque realmente no lo revisaron. ¿qué hacen Porque si los lo hubieran asesores? revisado, ¿Qué hacen si los lo hubieran asesores? revisado, es que fue muy Yo creo que corto el el escenario tiempo. era No diferente, coincido No fueron ahí, 24 Alejandra. horas. No Alfredo- les metieron un golazo. Alfredo Zamora lo dijo. Al contrario, redujeron estos altos beneficios, estos altos costos que le cuestan al pueblo Para el subcaliforniano. presidente de Puntos Constitucionales no fue así. Él lo dice, y ahí está la entrevista grabada. Él dice que que lo van a revisar nuevamente, a ver hasta dónde le pueden acortar más, Sí, y que sea eso menos del estaría bien. 70%. O sea, lo que Salvo eso. entendería... Porque sí le porque ya no- redujeron. Pero sí dicen, fue un golazo que les metieron, que fue una iniciativa que se mandó De fast y en track. 24 de Fast Track, como varias que se aprobaron ahí por la mayoría que tienen, y porque ahora la Oye, sociedad pero- lo está pagando, pero aparte de eso, porque tenemos una sociedad pasiva, unas cámaras, organizaciones, ONG, que la verdad Pero pareciera ¿qué que hacen no los existen, asesores? porque Aquí no el que era el levantan la factor voz. tiempo, ¿no? Le quitaron muchos abusos que había, o sea, esa es una realidad. Prestaciones no les quitaron. Claro que les quitaron, imagínate, por eso se amparó este magistrado, porque dice, bueno, pues yo quiero que esta pensión, cuando yo me muera, que la sigan pagando a mis hijos o a mi cónyuge. Eso sí es otra bofetada. ¿De quién la habla? verdad. 20 decía la ley. millones. Habla de Claro, Bello porque lo decía el artículo Habla de 93 Bello Sosa. Habla de Bello Sosa. constitucional. No tiene familia. ¿De Ignacio Bello Sosa? No. No, estamos hablando De Juan Cotosuna. de Juan Cotosuna, tú mismo lo dijiste, Sí, Pedro. Vamos a ir a corte, pero puntualizando las cosas, lo que afirma Juan Carlos, y le asiste la razón, es que en ese dictamen, en ese análisis, hubo un acotamiento de todos esos beneficios, pero quedaron todavía en los términos como están ahorita. Hay muchas Cambia cosas el escenario, pendientes. 20 millones. cambia el escenario y nuevamente se genera irritación por el entorno actual en que estamos. Y de la otra forma, si no hay un esfuerzo de difusión y de comunicación de esta iniciativa que mandó el Poder Judicial y que en la madrugada aprobó el Congreso y no se difunde, pues también sería mucho esperar que las cámaras y que los sindicatos y que No, la David. sociedad se levantaran en armas, porque realmente... Pero llegó no el hay día una 13 de diciembre, se le dio lectura el 14 Por eso. y luego ya fue aprobada al día siguiente por estos tiempos de la nueva reforma del sistema penal. Pues con estos temas que nos vamos a ir de corridito, precisamente con el escenario nacional en que varias instancias están afirmando que va a haber recortes, programas de austeridad, regresamos en el siguiente corte. Pues con este arranque polémico, complejo que tuvimos en el 2017 los mexicanos, tras un poco procesar el impacto, hemos empezado a escuchar voces y posiciones, por ejemplo, del INE, en el que cancela un proyecto, un edificio de 1,000 millones de pesos. Hemos escuchado otras voces que anuncian recortes y que ya no se les pagarán celulares y que ya no habrá un ajuste ahí de tipo administrativo. Y hemos llegado también al tema de anuncios de una reducción de 10% al salario, que algunos hasta se han molestado y se han inconformado por esto. En ese sentido, Juan Carlos, ¿cuál es tu recuento de esas acciones que se han anunciado, en el que también las propias instancias estatales, como por ejemplo el gobernador de Nuevo León, el famosísimo Bronco, anunció un programa fuerte de recortes, el gobernador de Jalisco? ¿Cuál es tu visión respecto a estas reacciones que quizá parecieran tardías, pero que, bueno, a la hora de sumar pudieran dar datos importantes? Claro,
Sí me parece que fueron tardías, porque es lamentable que tenga que pasar un golpe tan duro como fueron estas alzas de las gasolinas, para que se dieran cuenta los servidores públicos, sobre todo quienes encabezan la administración pública en cualquier orden de gobierno, pues para poder reducir a veces estos sueldos estratosféricos. Pero lo más importante, David, es que quienes con mucha responsabilidad lo pudieron haber hecho desde antes. Yo recuerdo cuando el presidente municipal actual, Armando Martínez Vega, inmediatamente revisa una nómina súper abultada que había aquí en el Ayuntamiento de La Paz. Y no solo eso, había más de un centenar de aviadores. Y pues tuvo que hacer manos a la obra, y que al final pues también fue criticado. Esas son acciones que los servidores públicos deben tomar desde antes para prever, pues, que nos demos cuenta cuando estas situaciones de inflación y de alza de los hidrocarburos. En el tema, el gobernador, por ejemplo, ha sido bien enfático, ha mantenido, como dijéramos, una ingeniería fiscal y administrativa. Recordemos cuando el Estado ahora se encarga de recaudar el tema de los prediales, el tema de las infracciones, ciertas cosas que cobraban los ayuntamientos. Pero esto debido, por si no lo sabíamos, el 97% del gasto público en Baja California Sur viene de la Federación, David. Solamente el 3% es lo que recaudamos aquí entre estados y municipios. Luego entonces, con esta decisión del gobernador, que fue muy responsable, se pudo captar más recursos de la Federación ya etiquetados. En ese sentido, esa es una manera también responsable de prever posibles crisis. ¿Qué está haciendo la presidenta municipal de Loreto? Precisamente lo anunció ayer en la tarde. Hay un recorte muy sustancial en el gasto de las gasolinas. Se hizo una planeación, se hizo un estudio para que con menos recursos de los hidrocarburos se pueda seguir manteniendo la política de seguridad pública en Loreto. Concediendo que ha habido acciones en el arranque de las administraciones, habría que reflexionar, Pedro Mazón, en el seguimiento a esas acciones, porque la experiencia histórica en los ayuntamientos con los famosísimos programas de retiro voluntario es que por una puerta salen los no gratos y por la otra entran los adeptos o los simpatizantes. Entonces, al final del día, ver cómo anda la nómina actualmente sería un objeto a revisión, y todos estos programas que se anuncian, darle seguimiento para que realmente ver de a cuánto ascienden y que realmente se apliquen, porque lo que habríamos a lo mejor estar de acuerdo en que nos hemos descuidado. Y al voltear la vista atrás nos damos cuenta las cantidades que gana la alta burocracia de este país y todas las prebendas y canonjías que tienen de mil cosas, seguros médicos particulares, carros del año se les renueva, nóminas para auxiliares y asesores, todo un aparato. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu visión respecto a estos anuncios que se han hecho hasta el momento por esas instancias que hemos dado a conocer o hemos dado cuenta de ellos en los medios de comunicación? Creo que es importante señalar el hecho de que, si bien lo comentaba Juan Carlos con toda la anterior administración, Armando Martínez Vega, él también está implementando sus propias nóminas, incrementándolas, inflándolas, sin detenerse para nada. Y es importante que, como tú lo señalas, conozcamos qué es lo que hay detrás de todo esto. Una transparencia que podamos saber los ciudadanos en general a través de los medios de comunicación, qué programas se está frenando, qué tipo de programas sociales no se están llevando a cabo, unos en coordinación con el gobierno del estado, con el gobierno federal, y que no han aterrizado muchos precisamente porque la parte que le corresponde al ayuntamiento o no participa con el tanto por ciento que le tiene que entregar para conjuntarlo, o bien está haciendo falta que mayor coordinación,
funcionarios que están incumpliendo, etcétera. Todo este tipo de detalles también debiéramos de darlo a conocer, y es importante que cada ayuntamiento dé a conocer este tipo de programas sociales que básicamente tienen que llegar a la sociedad. Unos llegan, otros no, otros llegan a medias, pero es destacable que ante la poca información que se da de esto, no sepamos realmente hasta dónde vamos a llegar con esto. Alejandra, pone, Pedro, el tema de la información, pone el tema de, o indirecta o implícitamente, el tema de la transparencia. Porque a lo mejor sería especulación decir que se están inflando las nóminas o que se está habiendo. El problema es cuando no hay la información y uno ve cosas, pues se saca sus propias conclusiones. En este caso, en esta circunstancia de dificultad económica que vive el país, que vive Baja California Sur y que históricamente viven los ayuntamientos, el tema de la transparencia, el tema de los cabildos que den a conocer puntualmente al día cómo está la nómina, cómo la recibieron y cómo va al día la nómina, el gasto, cuánto ingresa y cuánto sale. ¿Sigue siendo una asignatura pendiente más ahorita en estos momentos el tema de la transparencia? Pues yo creo que es algo que es letra muerta en Baja California Sur y donde quiera. En el caso de los ayuntamientos, la carga de los ayuntamientos que lo frena, a excepción de Los Cabos, es la burocracia. Y vamos a hablar de los cabildos. ¿Cómo es posible que llegue un regidor y llegue con una canonjía, se le puede llamar, de que lleva 4 o 5 colaboradores con él? Si no es tanto el trabajo que hace un regidor, cumplir con una comisión que puede tener más que uno, lleva asesores, secretarios particulares, lleva choferes, asistente de chofer, asistente del asesor, asistente personal, el dama o dama de compañía a los eventos. Creo que desde ahí empezamos con la carga burocrática que es para cualquier administración los señores regidores. Cuando hay personal que podría tomarse. Cuando hay burócratas con plaza que los tienen relegados y que saben mucho más del funcionamiento de una oficina, ellos están relegados, ¿sí? Y traen gente nueva. Y yo entiendo perfectamente esto de las políticas y entiendo muy bien de que tiene costos y precios y que buscas en tu campaña allegarte de votos y que haces el compromiso con líderes y que cuando llegue te voy a acomodar a tu hermano, a tu hermana, a tu pariente, y estoy de acuerdísimo. Pero ¿sabes qué? Es demasiado ya es demasiado el abuso que se está dando a las nóminas, está súper infladas. Comondú no tiene un programa propio del ayuntamiento porque está rebasado por la burocracia. Comondú tiene que depender casi al 100% cada 15 días de lo que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado le manda para cubrir el compromiso que tiene con la base burócrata. Loreto es por lo mismo, La Paz anda casi igual y pues Mulegé no se diga. Yo creo que hace falta transparencia, hace falta que los alcaldes, en primer lugar, que los alcaldes den a conocer cómo recibieron exactamente la nómina y cómo la tienen ahorita. Porque a decir verdad, si bien salieron 500 en La Paz... ¿Quiénes llegaron? Si bien salieron 500 en La Paz, hay que ser muy sinceros y honestos. ¿Cuántos han entrado después de esos 500 que salieron? Hablamos también igual de Los Cabos. De Comondú no tanto, porque en Comondú no entraron más de 30 gentes al ayuntamiento. Sí, porque en Comondú se dio algo que no se había dado. En Comondú se tomó en cuenta a la base trabajadora de muchos años para ponerlos en puestos clave donde ellos saben perfectamente cómo llevar a cabo un trabajo. Araceli, cuando a la sociedad y cuando al ciudadano se les dice o se nos dice que hay que apretarnos más el cinturón, la primera reflexión es ¿de dónde y cómo? Pues ya no hay pa más. Se suele o se podría pensar lo mismo en las instancias municipales, que históricamente pues también están estranguladas financieramente, pero siempre pareciera que hay guardaditos o hay cosas como estas que enuncia Alejandra, en las cuales se agradecería un programa de ajuste, una propuesta de decir, bueno, modestamente o vamos a reorganizar, vamos a recortar. Obviamente también en el gobierno del estado, obviamente en las delegaciones federales que están en nuestro estado, donde vemos la movilización y donde vemos la presencia de sus titulares con ese confort y con esa comodidad que señala Alejandra. Entonces, ¿qué tanto a ti te satisface la respuesta que hasta el momento han tenido
esas instancias, tanto la federal, la estatal y las municipales, en cuanto a un pronunciamiento y en cuanto a una propuesta de ajuste presupuestal? Pues no hay respuesta, simplemente, bueno, el gobierno federal anunció de que va a haber recortes, pero no hay algo tangible ni viable. En un análisis que hace un doctor que hizo su tesis sobre la administración federal, habló de lo rebasado que está. Simplemente en gastos generales dijeron que iba a haber un recorte que se iban a reducir a 7,000 millones en 2016, que se iba a reducir en 7,000 millones y se reduce a 22, se incrementa 22,000 millones de pesos, o sea, gastos generales. Hay mucha opacidad, sobre todo en el área de comunicación social. Se dispararon en un 70% los gastos del gobierno federal, te estoy hablando. Ahora vámonos Yo pensé que el de Baja California. No, vámonos al estado, vámonos a los ayuntamientos. Hasta ahorita, bueno, el único reporte que me ha llegado ha sido del ayuntamiento de Comondú, donde Francisco Pelayo ya habló de que se van a apretar el cinturón y se hacen recortes. Bueno, pobre, no sé qué tantos más va a recortar, pero que ya va a haber unos recortes en gasolina, en gasto general, un total austeridad va a haber en el ayuntamiento de Comondú, y habla que eso permitirá que no se afecten los programas sustanciales que maneje el ayuntamiento. Bueno, estamos esperando que el Ayuntamiento de La Paz diga algo. No habla de ningún recorte. Se habló cuando recién llegó de una nómina, que iba a reducir la nómina, reduce a lo mejor 500, pero entran 600 o 700, hay opacidad realmente, ¿no? Entonces, no hay acciones tangibles, claras de parte de los ayuntamientos. Pues insistiendo en el tema de que a lo mejor la falta de información abre el espacio a la especulación, y bueno sería que en estos momentos de crisis se fuera muy puntual en cómo anda, en cómo andan los libros. ¿Cómo andan los libros en el aspecto laboral, en el aspecto financiero, en el aspecto del gasto corriente? Porque ahí te pregunto, Juan Carlos, y brevemente porque ya vamos al corte, basta el anuncio, porque muchas de las veces el propio gobierno federal o el INE o el X dependencia anuncia recortes, y como bien apunta Araceli, pues al final del día, cuando pasa el ejercicio presupuestal, ves que en lugar de reducir, se incrementó. ¿Cuál es tu posición en ese sentido? Pues está muy claro. No creo que las arcas, que las arcas del ayuntamiento aquí en Baja California Sur, pues den para más. Se han hecho recortes, se han hecho adecuaciones presupuestales. Creo que habríamos que partir desde la parte orgánica, desde la misma estructura y la columna vertebral. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en Comondú, que ha sido un ejemplo además de eficiencia de los funcionarios que trabajan más con menos, es el ayuntamiento donde menos gana un director general, y que además la sociedad ha salido a las calles y te genera una percepción sumarse, de avance. por supuesto, pero miran, en ayuntamientos como Comondú, que tiene 9 regidores, Mulegé, que tiene 9 regidores, Los Cabos 11, ni todos juntos llegan a la población que tiene, por ejemplo, el municipio de Ensenada, que tiene más de 500,000 habitantes y funciona con 13 regidores su cabildo, o con 15 regidores Tijuana, que tiene alrededor de 1,300,000 habitantes. Esas serían, pues... A lo mejor sería la reflexión de los ajustes y los recortes. Desde la columna vertebral, no de que abultan las nóminas, que no es cierto eso, David. En estos ayuntamientos lo hemos visto, no solo, hasta han abonado a la deuda, Araceli. Lo vimos y aquí lo confirmamos. Tú misma decías el porcentaje de lo que había pagado el propio Arturo de la Rosa, y en La Paz no sería congruente que corrieron 500 para que entren 600. ¿Cómo le van a hacer? Simplemente permíteme, Juan Carlos. Regresamos porque los productores nos van aquí a generar un extrañamiento. Regresamos con este tema y el tema de la seguridad del contexto de esta última semana. Regresamos. Pues sin lugar a dudas, interesante y polémico, estos temas que dan para mucha discusión más, pero la agenda hay que desahogarla
y esta semana fue un anuncio importante en la que se detienen a más de 14 presuntos delincuentes, en la que se asegura también armamento y cartuchos, y en la que exitosamente concluyen operativos para detener a sicarios. Así se nos presenta en la rueda de prensa. Y junto a este avance, también los medios dieron cuenta y las redes le dieron vuelo a las ejecuciones, a las persecuciones que terminaron trágicamente, tanto en Constitución como en La Paz, como en Los Cabos. En ese panorama, Alejandra Estrada, ¿cuál es tu recuento de esa rueda de prensa y de este entorno que nos tiene ya pues, por varios meses a los David, yo empezaría haciendo mención de algo. El gobernador acaba de ir a una reunión en la Ciudad de México convocado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Sí, ahí estuvo presente el presidente Enrique Peña Nieto, invitado especial, y la presidió Miguel Ángel Gurría, que es el presidente de esta organización. Exsecretario de Hacienda. Exsecretario de Hacienda. Ahí Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, hizo énfasis en algo muy importante. Dijo que en Baja California Sur el 80% del Producto Interno Bruto que tenía era del sector turístico y que habría que alentar el sector turístico y que habría que fortalecerlo. Sí, y yo estoy de acuerdísimo y ustedes también están de acuerdísimo en eso, que el sector turístico pues viene fortaleciendo el municipio de Los Cabos para empezar. Pero también habría que garantizar la seguridad para que el fortalecimiento de ese sector pues se siga dando, ¿no? Aquí en Baja California Sur, y este 80% del Producto Interno Bruto pues se le y sea beneficio para todo Baja California Sur. En la rueda de prensa convocada por el Grupo de Coordinación de Seguridad Institucional, así es, que presidió pues el secretario general como secretario técnico, que es Álvaro de la Peña, dio a conocer la detención que se dio y se detuvo a 5 presuntos, porque no podemos señalarlos como culpables hasta que el juez no dictamine de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, relacionados con asesinatos que se han llevado a cabo en Comondú y La Paz, a 5. Se detuvieron a 9 personas en posesión de armas de fuego y droga, 700 dosis de droga, y 3 carros, 3 vehículos robados, y se detuvieron 23 armas largas y cortas. Ya está dando el boletín aquí. O sea, es lo que se dio a conocer en la Para las autoridades a mí me queda claro que ellos están convencidos de que están haciendo un excelente trabajo y que están dando resultados. Pero aquí lo que deben hacer ellos como autoridades es convencer a la sociedad de que realmente están dando resultados. Porque si bien agarras a 5 sicarios, casi en el momento de los hechos, como ellos lo dicen, en Comondú, y agarran a otros 3 aquí, y detienen a otras personas con armas en Cabo, y a otras más allá, y donde quiera están deteniendo personas con armas. Pero estás deteniendo una y a las horas están cayendo más muertos, quiere decir entonces en manos de quién está Baja California Sur y qué es lo que está pasando, y si realmente este grupo de coordinación interinstitucional está aplicando las estrategias necesarias y adecuadas para combatir este flagelo que está atacando y que está lacerando la paz en nuestra entidad. Yo creo que tenemos un estado muy bello en riquezas naturales, tenemos un estado muy pequeño, porque tenemos un estado pequeño, como para que en un lapso no más de 6 años, si les gustará a ustedes, de 6 años para acá, pues ya tengamos más de cuántos muertos en las calles, en las colonias, en todos los municipios. Porque no estamos hablando de La Paz y de Los Cabos nada más, estamos hablando desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas, donde está pasando esto, y en el grupo de coordinación debe ponerse las pilas, y que haya realmente un grupo, una coordinación real entre las 3 instancias de gobierno, municipal, estatal y federal, y que se frene con el flagelo que está atacando ahorita, que es un problema que no lo han aceptado y que nadie lo toma en cuenta, que es un problema de salud pública, la drogadicción. Si no hubiera drogadicción, no hubiera consumo. Juan Carlos, en ese escenario que presenta nuestra amiga Alejandra, que pareciera una abierta competencia, por un lado la acción de las instancias de gobierno combatiendo el fenómeno delincuencial, pero por el otro lado los grupos delincuenciales no dando a torcer su brazo, sino acreditando su presencia en más territorio, porque lo que nos tenía agobiado en La Paz
hoy lo están resintiendo en Comondú y lo están resintiendo en Los Cabos. En esa lógica, ¿cuál es tu visión respecto a ese reto fundamental, central que tenemos en Baja California Sur respecto al tema de la seguridad pública? Con gusto, David. Pues mira, yo quiero iniciar que hace más o menos 12 horas estaba leyendo una noticia que en Playa del Carmen, allá en el municipio de Cancún, en Quintana Roo, cinco muertos, una balacera. Y ahorita, a propósito de cuál es mi percepción, pues es una percepción de desagrado, es una tristeza en qué se convirtió nuestro país, México, y cómo nos alcanzó a los subcalifornianos. Resultados, claro que se han visto los resultados, pero no han sido suficientes ante tanta delincuencia que ha invadido nuestra entidad federativa. Si nosotros hacemos un recuento de 2015 a la fecha, hablamos de más de 1.200 vehículos que han sido detenidos en flagrancia. Y hablamos de más de 800 detenidos por esos actos delictivos. Y que ya fueron juzgados además. Y hablamos de más de 100 armas de largo y corto alcance. Por supuesto que se ha hecho hasta donde ha podido el gobierno federal, el gobierno del estado y las policías municipales. No podemos tomar esto a la ligera. Bien dice Alejandra, y aquí lo he retomado y lo he escrito en la arenga también. Este es un tema de salud pública. ¿Cómo pudimos permitir que la droga llegara a nuestras casas, a nuestros hogares? Y de ahí esto ha apareado delincuentes, rateros, corrupción, impunidad. Y ahora que vemos que esto ya explotó, ahora sí lo estamos pidiendo a gritos. Queremos que esto se acabe, pero no podemos responsabilizar ni al gobernador o al presidente de la República o al presidente municipal. Este es un tema que atañe a toda la sociedad y no se justifica con eso, David. La verdad es que es increíble cómo la delincuencia organizada ha alcanzado estos niveles de tecnología y estas armas, no sé quién se las vende, y sobre todo de falta de respeto, porque se está perdiendo el respeto a la autoridad al ir a donde están yendo a ejecutar a las personas, se está perdiendo la moral también. Araceli, ahorita mencionábamos que muchas veces el anuncio no basta, que es muy importante la evaluación, el seguimiento a los programas institucionales que muchas veces se nos presentan. Yo recuerdo en su momento el famosísimo programa de blindaje que anunció el gobierno de Narciso Agúndez, por ejemplo. Pasó toda la época de Marcos Covarrubia y de repente nos damos cuenta que hay que retomar los puestos de acceso marítimos, que hay que retomar los filtros en el aeropuerto y de repente nos entra la urgencia por las videocámaras para vigilancia en las ciudades y toda esta cuestión de la tecnología de los GPS para poderle dar una respuesta con inteligencia al crimen organizado. ¿Qué es lo que nos ha faltado para que estos pendientes no nos ganen y no nos arrase estos fenómenos con los que estamos viviendo? Yo sí voy de acuerdo totalmente, se descuidó el blindaje, porque los puntos de revisión de las diferentes áreas, por ejemplo, estamos hablando simplemente aquí en La Paz, en Pichilingue, Guerrero Negro, Pichilingue, en todos los puntos de ingreso, de acceso, no hubo, se relajó la disciplina, se relajó la revisión, pero más allá, yo digo, ya lo he insistido, que es un problema estructural el de la delincuencia en México. Es un problema que nos abrazó a todos, definitivamente nos llegó a todos. Y no te vayas muy lejos, yo insisto que el hambre, los bajos salarios, la necesidad de los mexicanos ha convertido en más delincuentes cada día. Cada día hay más delincuentes. Hay gente que tiene que llevar de comer a su casa y no le alcanzan 80 pesos ni para el pecero, entonces se dedican a la delincuencia. Finalmente, y lo citó el senador del PAN, Javier Lozano, exsecretario del Trabajo, dijo, bueno, si me reducen a 50% mi salario de senador, ¿voy a robar o qué?
Digo que de hecho no necesitan que le reduzcan el salario a los legisladores y a los políticos para robar. Pero fíjate, esa es la postura y lo acaba de declarar ahora en el informe de Moreno Valle. O sea, es increíble si eso piensa un senador que tiene la vida ya prácticamente resuelta. Ahora imagínate la gente que gana 80 pesos o 200 pesos. Es la delincuencia, o sea, es un problema estructural que tiene que resolverse desde el salario, regularse un salario para que la gente tenga mejor calidad de vida, más digna, y de ahí partiendo a que tienen que mejorarse, sobre todo en la educación, el valor cívico. Pues ponen dos temas sobre la mesa que tienen que ver con la cuestión económica y con la cuestión de educación. Pone sobre la mesa, Juan Carlos, de que el tema del consumo tiene que ver con los valores familiares y las vigilancias para efecto de inhibir esto que en voz directa del propio gobernador del estado es una de las causas y las bases de la inseguridad que estamos viviendo, los altos índices de consumo que se han alcanzado en Baja California Sur. Y Alejandra ha sido muy reiterativa en el tema de la participación de las denuncias del papel de los organismos intermedios, cámaras, clubes, sindicatos, partidos políticos. En ese contexto de educación, cuestión económica y participación ciudadana, ¿cuál es tu posición, Pedro Mazón? De acuerdo con mis compañeros y compañeras, el detalle es que desde el seno familiar, si no vemos los valores, si no hay una educación que se le da a nuestros hijos, básicamente hablando del tema de la drogadicción y demás, podemos brincarnos al otro que está avanzando y ya lo vemos, que nos robaron la tranquilidad, la paz aquí en Baja California Sur. Entonces, si hay un detalle de este tipo, ¿qué pasó? Dice Araceli, pues están las cosas expresándose en el detalle de que si las corporaciones policíacas no hicieron un buen trabajo, un filtro, es que se insertaron ahí los del crimen organizado. Alejandro Estrada. Yo nada más en lo que decía Araceli ahorita de la delincuencia y del robo. Araceli, a mí se me hace difícil verlo y creerlo de que se roba por hambre. La gente que roba aquí en La Paz y en el estado, los que andan en la calle delinquiendo, lo hacen para drogarse. Eso nos ha quedado muy claro. La gente que anda cometiendo daños en las casas de habitación, en los vehículos, en tu patrimonio, lo hace para drogarse, el problema de salud pública. Los funcionarios, y por los servidores hambre públicos, también, compañero. no, los Sí, servidores sí, públicos claro. no roban por hambre. Ellos bueno, roban por eso darse otro tipo mejores de robo. lujos. Eso, porque no se roban 100 pesos, se roban millones y millones y nadie les dice nada. La gente que anda delinquiendo en la calle no lo hace para ir a empeñar algo, para ir a comprar mandado para llevar a su casa el sustento y la comida. Lo hace para drogarse, que es el problema que tenemos en Baja California Sur, la drogadicción que está acabando con nuestra paz. Es todo, yo digo que es la mata que viene dando con todo. Y otra cosa, rapidito, David, en la rueda de prensa que dio a conocer el grupo de coordinación interinstitucional de seguridad, me llama mucho la atención de que el secretario general de gobierno, secretario técnico de este grupo, no da a conocer los nombres de a quienes está Puros deteniendo. apodos. Se va Puros por alias. áreas, quizás porque el nuevo sistema de justicia penal así lo exija, pero también el nuevo sistema te exige que no muestres los rostros de las personas detenidas como tales, y él se los muestra. Entonces es incongruente, a mí me parece incongruente. Pero le tapan los ojos. Pues nomás los ojos, y una bendita, de todos modos te conoces. Bueno, pues esos son temas que tienen que ver con el marco jurídico y con este nuevo sistema de justicia penal en el que así, al vuelo, y recuerdo la expresión y la cantidad que pone sobre la mesa Juan Carlos Méndez, de 800 detenidos juzgados, y a lo mejor para la próxima sesión nos preguntaremos sobre el tema de los sistemas penitenciarios y cómo andan, porque nos olvidamos un poquito ya de esto y vamos a revisar Sí, porque está celda 8. en nuestro próximo programa. Muy buenas noches, amables televidentes, gracias por su atención, esperamos haber estado a la altura de sus expectativas. Muy buenas noches. Buenas noches.